Sudaba, no del esfuerzo, sino del puro terror. El formulario de inscripción del equipo de fútbol del instituto parecía pesar 1 tonelada. Mi mano temblaba tanto que casi lo arrugo. Fútbol. Yo, con mi cuerpo más propio de un corredor de maratón que de un liniero, aspirando a un puesto en el equipo, parecía una broma de mal gusto, incluso para mí. Pero ahí estaba, a punto de firmar mi sentencia de muerte social o mi boleto hacia la felicidad. La verdad es que no me unía por el deporte. Era por él. Y yo, un chico gay del armario con una idea tan descabellada como suicida, me imaginaba entrenando junto a él, compartiendo risas, quizás incluso algo más. Una fantasía tan audaz que me daba escalofríos. Pero era el único plan que se me ocurría para acercarme, ocultando mi verdadera identidad. Claro, una farsa elaborada donde mi única arma sería mi capacidad de actuar, y mi enorme miedo a ser descubierto. Entregué el formulario con manos temblorosas, sintiendo cómo la sangre se me helaba en las venas. La secretaria, una mujer de aspecto severo con un moño impecable, apenas me miró. Me dio un número, y me indicó dónde debía hacer el examen físico. Una formalidad más, un paso más cerca del abismo, o del paraíso, no lo sabía. El césped sintético quemaba bajo el sol de la tarde. El sudor me escocía los ojos, pero ni siquiera eso lograba distraerme del torbellino de emociones en mi interior. Cada gota de sudor era una gota de miedo. Miedo a ser descubierto, miedo a fallar, miedo a que Liam, de alguna forma, percibiera lo que realmente sentía por él. Y sobre todo, miedo a que todo esto fuera un enorme error. Los entrenamientos eran una tortura. Mi nivel era pésimo. Yo, que apenas sabía patear un balón, me encontraba rodeado de atletas. Pero la simple posibilidad de estar cerca de Liam lo compensaba todo. Era como una droga, una dosis de adrenalina pura cada vez que su mirada se cruzaba con la mía. Incluso, aunque solo fuera por un instante. Intentaba mantener una conversación casual con él entre ejercicios, fingiendo interés en el juego. Faltaba convicción a mis palabras. Lo sé. Hablaba de tácticas, de estrategias, de jugadas, todo con una ansiedad que me hacía sudar aún más. La culpa me carcomía por dentro, y la máscara de deportividad se sentía cada vez más pesada. Pero a pesar del miedo, de la culpa, de la inmensa presión de mantener mi secreto a salvo, había algo más fuerte: la esperanza. La esperanza de que, alguna vez, pudiera ver al chico que realmente era, más allá de la máscara, y entonces, un pase preciso, un movimiento rápido, un roce accidental de manos, pequeños instantes que me llenaban de una extraña mezcla de euforia y terror. Cada mirada de Liam, cada palabra, era una prueba de fuego, y yo, actuando una y otra vez, esperando que mi secreto no se desvelara. Pero, ¿por cuánto tiempo más podría mantener esta farsa? Fue durante una pausa en el entrenamiento, bajo la sombra tenue de un imponente roble. El sol del atardecer pintaba el cielo con tonos anaranjados y rosados, creando un ambiente casi mágico. Liam estaba sentado en el césped, limpiándose el sudor con una toalla. Me acerqué con el corazón latiendo a 1000 por hora, preparado para huir si era necesario. Pero algo me dijo que esta vez sería diferente. «Te ves cansado», le dije. Mi voz apenas un susurro.
La simple frase me sonó ridícula, casi infantil. Por un segundo, el mundo entero se desvaneció. Solo estábamos él y yo. Un poco, respondió con una sonrisa. Era una sonrisa cálida, amable, no la sonrisa arrogante del capitán del equipo de fútbol, sino la de un chico cualquiera. Me sorprendió, y me tranquilizó. De repente la conversación fluyó con una naturalidad que me dejó boquiabierto. Hablamos de música, de videojuegos, de cosas triviales, pero sentía una conexión real. Por primera vez, sentí que la máscara que llevaba puesta se estaba desgastando. Me sentí vulnerable, expuesto, pero también feliz. La cercanía con Liam era electrizante. Fue como si una corriente eléctrica recorriera mi cuerpo, pero al mismo tiempo, la culpa me golpeaba con la fuerza de una ola. ¿Era esto real? ¿O solo una ilusión más? La conversación terminó tan repentinamente como empezó. El entrenamiento volvía a comenzar. Liam me sonrió de nuevo, y me dio una palmada en el hombro. Antes de volver a la acción, nos separamos con una extraña mezcla de alegría y ansiedad, como si fuéramos personajes en un sueño. ¿Había pasado realmente? ¿O este solo había sido un espejismo, un destello de esperanza en la oscuridad? Nuestra amistad se convirtió en un juego peligroso, un caminar constante sobre una cuerda floja. Cada encuentro, cada conversación, cada roce accidental, era un riesgo. La línea entre la amistad y algo más se difuminaba con cada entrenamiento, con cada mirada furtiva, con cada sonrisa que Liam me regalaba. Y yo, atrapado en una red de emociones encontradas, me sentía cada vez más cerca del abismo. Los gestos eran cada vez más ambiguos. Una mano sobre mi hombro durante una explicación táctica, un brazo que rozaba el mío mientras corríamos. Eran detalles mínimos, pero para mí eran señales. Señales que alimentaban mi esperanza, pero también mi miedo. El miedo a que Liam descubriera mi secreto, a que todo esto se derrumbara como un castillo de naipes. La culpa se había convertido en mi compañera inseparable. Me sentía un impostor, un farsante. Cada mentira que decía para ocultar mi verdadera identidad me carcomía por dentro. Pero al mismo tiempo, el deseo de estar cerca de Liam, de sentir su cercanía, era algo que no podía controlar. Era un fuego que crecía en mi interior, a pesar del riesgo. Sabía que estaba jugando con fuego. Cada día que pasaba era un paso más cerca del desastre. Un pequeño desliz, una mirada indiscreta, un malentendido, cualquier cosa podía hacer que todo se viniera abajo. Pero aún así, seguía adelante. Porque a pesar del peligro, la posibilidad de una conexión real con Liam era demasiado tentadora como para renunciar a ella. La culpa y el deseo se entrelazaban, creando un nudo en mi estómago, que me apretaba con cada latido del corazón. Era un juego peligroso, lo sabía, un juego en el que podía perderlo todo. Pero, ¿y si ganaba? ¿Y si a pesar del riesgo conseguía algo más que una simple amistad con Liam? El peso del secreto me aplastaba. Era una mochila invisible, llena de mentiras y miedos, que me acompañaba a todas partes. En el campo fingiendo ser alguien que no era. En clase esquivando miradas indiscretas, incluso en casa, con mi familia, manteniendo una fachada de normalidad que me consumía por dentro. La dualidad era agotadora. Vivía una doble vida. Dos realidades completamente diferentes que chocaban constantemente dentro de mí. Por un lado, la amistad con Liam, la alegría de estar cerca de él, la posibilidad de un futuro incierto pero emocionante. Por el otro, el miedo, la culpa, la necesidad de ocultar mi verdadera identidad a todos. Esa noche, me desahogué con Mateo, mi mejor amigo. Le conté todo: mi atracción por Liam, mi decisión de unirme al equipo, el miedo constante de que alguien descubriera mi secreto. Mateo me escuchó en silencio, con una expresión de preocupación en su rostro. Sus ojos transmitían comprensión, pero también una profunda inquietud.
No sé cuánto tiempo más podré seguir así, le dije, mi voz quebrada por la emoción. La presión era insoportable, vivir con un secreto tan grande, con el miedo constante de que saliera a la luz, era agotador. El peso de la mentira se sentía cada vez más pesado, y me preguntaba si mi cuerpo resistiría hasta el final. Mateo me abrazó. Y en ese abrazo encontré un pequeño consuelo, pero la incertidumbre seguía ahí. Una sombra oscura que se cernía sobre mi futuro. ¿Cuánto tiempo podría seguir viviendo esta doble vida? ¿Cuánto tiempo más podría soportar el peso de este secreto? La respuesta se perdía en la oscuridad de la noche. La tensión era palpable. El aire se sentía denso, cargado de una electricidad que no venía solo de la energía del juego. Nos enfrentábamos a los titanes, el equipo rival, conocidos por su agresividad y su juego sucio. La rivalidad era feroz, y la presión de ganar, inmensa. Cada entrenamiento se convertía en una batalla, y cada partido, en una guerra. Sentí que mi secreto, hasta ahora resguardado, podría ser descubierto en cualquier momento. La competencia nos exigía al máximo. Cada pase, cada tackle, cada jugada era crucial. Los nervios estaban a flor de piel. El miedo a fallar, a decepcionar al equipo, a que mi secreto saliera a la luz, era abrumador. Me sentía constantemente observado, analizado, juzgado, no solo por mis compañeros sino por el rival que cada vez más se acercaba a mi secreto. Y entonces apareció Marcus, el linebacker de los Titanes. Un jugador astuto y observador. Sus ojos penetrantes me seguían durante todo el partido. Sus movimientos eran demasiado precisos. Sus tácticas demasiado estudiadas como para no ser sospechosas. Sentí que algo no iba bien. Su mirada me hacía sentir observado, analizado. Incluso sentía que intuía mi secreto. Sus tácticas de juego se centraban en mí. Era obvio, lo sentía en cada tackle, en cada intento de pase. No era casualidad, estaba claro que me estaba estudiando, analizando cada uno de mis movimientos, buscando un fallo, una grieta en mi armadura de deportividad. El miedo se convertía en pánico, la presión era insoportable. ¿Cuánto tiempo podría seguir ocultando mi secreto? El partido se convirtió en una pesadilla. Mi mente estaba nublada por el miedo, mis movimientos torpes. El peso de mi secreto, unido a la presión de la competencia, me estaba aplastando. Cada jugada era una prueba de fuego, y cada mirada de Marcus, una amenaza inminente. Sentía que mi secreto estaba a punto de ser descubierto. ¿Sería capaz de resistir la presión? Fue un desliz insignificante, casi imperceptible. Un mal pase, un tropiezo, nada que llamara la atención de los demás. Pero para mí, fue una catástrofe. Un simple contacto, pero en ese instante, sentí que todo mi mundo se desmoronaba. Su mirada cambió. Era como si una chispa de duda, de sospecha, se encendiera en sus ojos azules. El tiempo pareció detenerse. Los segundos se estiraron como chicle, convirtiéndose en una eternidad. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, un tambor frenético que me anunciaba el inminente peligro. Sentí el sudor frío recorrer mi espalda. La posibilidad de que Liam sospechara, de que descubriera mi secreto, me paralizaba. La verdad, hasta ahora cuidadosamente oculta, estaba a punto de salir a la luz. Un pánico helado me invadió. La respiración se me cortó. Mis manos comenzaron a sudar profusamente. Sentí como si las gotas de sudor recorrían mi piel y me dejaran helado. Necesitaba reaccionar, pensé. Necesitaba recuperar el control, pero mi mente parecía estar en blanco, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Me sentía atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Con un esfuerzo sobrehumano, logré recomponerme. Forcé una sonrisa, tratando de parecer natural, de disimular el pánico que me consumía. Me centré en el juego, intentando que mi comportamiento no pareciera sospechoso, pero la duda permanecía ahí, una espina clavada en mi conciencia. ¿Habría notado Liam algo? ¿Habría percibido la verdad escondida detrás de mi fachada?
El resto del partido transcurrió en una especie de nebulosa. Mi mente estaba en otra parte, repasando una y otra vez el instante del contacto, analizando cada expresión de Liam, cada mínimo detalle. El incidente había roto el frágil equilibrio que había construido con tanto esfuerzo. El miedo a ser descubierto se había intensificado. La posibilidad de perderlo todo me carcomía. ¿Qué pasaría ahora? La cercanía con Liam aumentaba, alimentando mi esperanza, pero también mi terror. Cada momento a su lado era una mezcla de euforia y pánico. Su sonrisa, su mirada, su voz, todo me fascinaba, pero también me aterrorizaba. Sabía que mi secreto era una bomba de tiempo a punto de explotar, y que cada día que pasaba, el riesgo era mayor. La tensión se sentía cada vez más palpable. Sentía la necesidad imperiosa de confesarle la verdad, de decirle quién era realmente. Pero el miedo me paralizaba. ¿Qué pasaría si me rechazaba? ¿Qué pasaría si nuestra amistad se rompía? La posibilidad de perderlo todo me hacía retroceder. Las palabras se atascaban en mi garganta, y el silencio se convertía en mi peor enemigo. Intenté hacerlo una tarde, después del entrenamiento. Estábamos solos, sentados en el césped, bajo la luz tenue del atardecer. Abrí la boca para hablar, pero las palabras no salieron. Empecé a balbucear frases inconexas, mi voz temblorosa, mi cuerpo traicionándome. Liam me miró con confusión. Su expresión de curiosidad se transformó en preocupación. Terminé por inventar una excusa, una mentira más que añadir a la lista ya interminable. La decepción que sentí en ese instante fue enorme. Me sentí patético, cobarde. Liam, aunque un poco desconcertado, no pareció sospechar nada, pero yo sabía que la mentira se había convertido en una carga, un peso cada vez más difícil de llevar. La tensión interna se hizo cada vez más evidente. Las mentiras se fueron acumulando, una tras otra, convirtiéndose en una red que me enredaba cada vez más. Me sentía atrapado en una espiral de engaños, incapaz de detenerla. Y con cada mentira, la tensión en mi interior aumentaba. El peso de mi secreto se volvía insoportable, y sabía que tarde o temprano, la verdad saldría a la luz. Pero ¿cómo y cuándo? La verdad, como un tsunami, estaba a punto de arrasarlo todo. No fue algo planeado, nada calculado. Fue un accidente, una serie de eventos desafortunados que se conjuraron para desvelar mi secreto. Un teléfono olvidado en el vestuario, una conversación accidentalmente escuchada. De repente, todo se vino abajo. Me sentí desnudo, expuesto, completamente indefenso ante la inminente revelación. La posibilidad de perderlo todo me paralizaba. Liam, mis compañeros de equipo, todos los que me habían aceptado como un amigo, un compañero, podrían rechazarme, repudiarme. El temor a su reacción, a su juicio, era insoportable. Me imaginaba sus caras de decepción, sus miradas de desprecio, sus palabras hirientes. La perspectiva era abrumadora. El miedo a la reacción de Liam me desgarraba por dentro. Más que el rechazo del equipo, era su juicio, su posible desaprobación, lo que más me aterraba. Había construido una conexión con él, una amistad sincera, o eso creía yo. ¿Se acabaría todo por una verdad que él jamás me pidió conocer? La idea de perder su amistad era insoportable, pero el miedo a la reacción de mis compañeros también me consumía. Había construido una identidad falsa dentro del equipo. Había tejido una red de mentiras para ocultar mi verdadera naturaleza. Ahora, esa red se deshacía, y la verdad, cruda y sin filtros, estaba a punto de salir a la luz. La posibilidad de quedar al descubierto, de ser juzgado y rechazado, me aterraba profundamente. No había escapatoria. El momento de la verdad había llegado. Tenía que enfrentarme a las consecuencias de mis actos, a las reacciones de los demás. Independientemente de lo que pasara, la verdad debía salir a la luz, por mi propio bien. La posibilidad de perderlo todo era real, era inminente. Pero el peso del secreto era más insoportable aún. Tenía que ser fuerte, tenía que afrontar la verdad. La verdad estaba ahí, expuesta a la luz del sol. No hubo un gran drama, ni una confesión épica, simplemente, sucedió. Un mensaje en el teléfono de Liam, una conversación escuchada, y de repente, mi secreto estaba al descubierto. La sensación fue surrealista, como si me hubieran arrancado la piel a jirones. La vergüenza era abrumadora. El silencio en la sala del equipo era ensordecedor. Un vacío que resonaba con el eco de mi mentira. Las reacciones fueron variadas.
Algunos me miraron con incredulidad, otros con disgusto, otros con una mezcla de sorpresa y decepción. El silencio inicialmente ensordecedor se fue rompiendo con susurros y comentarios que me alcanzaban, aunque no podía distinguir las palabras. La sensación de rechazo me envolvió como una ola fría, pero entonces, Liam habló. Su voz, que normalmente era tan firme y segura, temblaba ligeramente. No gritó, no me insultó, no me rechazó. Su mirada, aunque llena de sorpresa, no contenía desprecio. Sus palabras, aunque en un tono un poco duro, no fueron de condena. No sé qué me deparará el futuro, si será aceptación o rechazo total, o algo intermedio. La reacción de Liam fue crucial, un faro de esperanza en medio de la tormenta. Pero el camino que me espera está lleno de incertidumbres. Las miradas, los susurros, los juicios. Todo esto aún me ronda. ¿Podré superar este momento? ¿Será el principio del fin o un nuevo comienzo? Lo único que sé es que la verdad ha salido a la luz. Y ahora, tengo que vivir con las consecuencias. Independientemente de lo que suceda, he dado un paso gigantesco. He elegido la verdad sobre la mentira, la autenticidad sobre la farsa, y eso, por más doloroso que sea, me hace sentir ligeramente aliviado. ¿Qué pasará después? No lo sé. Y eso da un poco de miedo, pero también un poco de esperanza. El camino hacia la reconciliación fue largo y tortuoso. No fue un proceso lineal, ni sencillo. Hubo días de silencio, días de miradas esquivas, días de culpa y arrepentimiento. Tuve que afrontar las consecuencias de mis actos, las miradas de reproche, los comentarios hirientes, la decepción de algunos de mis compañeros. La soledad fue mi compañera constante durante ese tiempo. Liam, aunque sorprendido por mi secreto, no me rechazó. Fue un alivio enorme, pero la confianza se había roto. Había que reconstruirla desde cero, y eso no era fácil. No fue una conversación épica de comprensión y perdón. Fue un proceso lento, con silencios, con miradas, con pequeñas muestras de confianza que fueron sanando las grietas que mi mentira había provocado. Hubo momentos de duda, de retroceso, momentos en los que la culpa me volvía a inundar, en los que pensaba que la reconciliación era imposible. Pero ambos mantuvimos la esperanza. Con cada paso pequeño que dábamos, la confianza se restablecía. El proceso era lento, pero constante, lleno de pequeños gestos de comprensión, de escucha, de respeto mutuo. El perdón no llegó de inmediato. Fue un proceso lento, gradual. Liam, con su paciencia y su comprensión, me ayudó a sanar las heridas que yo mismo me había infligido. El camino hacia el perdón no fue fácil, pero ambos estuvimos dispuestos a recorrerlo. Este proceso significó más que una simple reconciliación. Fue una lección de vida, un aprendizaje de la importancia de la honestidad y la aceptación. Al final del camino, se abrió la posibilidad de un nuevo comienzo. No era el mismo comienzo, ni la misma relación, pero era un comienzo auténtico, basado en la verdad y en el respeto mutuo. Habíamos superado un gran obstáculo, y había renacido la esperanza de una amistad, incluso algo más allá de la cancha y el juego. Era un nuevo amanecer, con todas sus incertidumbres, pero con la promesa de un futuro más verdadero. Con la ayuda de Liam, comencé a reconstruirme. No fue fácil. Hubo días de profunda tristeza, días de duda, días en los que la culpa amenazaba con sepultarme de nuevo. Pero Liam estuvo ahí, con su paciencia infinita, su comprensión incondicional, su apoyo constante. Me ayudó a aceptar mi identidad, a abrazar mi verdad, a entender que mi valor no dependía de la aprobación de los demás. Liam me enseñó a quererme a mí mismo, a aceptarme tal como soy, sin máscaras, sin mentiras.
Fue él quien me ayudó a comprender que mi valor no dependía de la aceptación de los demás, sino de mi propia autoaceptación. Este proceso de autodescubrimiento fue transformador. Empezamos una nueva etapa, una etapa basada en la verdad, en la honestidad, en el respeto mutuo. Ya no era el chico que ocultaba su identidad, el que vivía una doble vida. Era yo mismo, sin filtros, sin máscaras, sin miedos. Había encontrado mi lugar en el mundo, en el equipo, en la vida, y con Liam a mi lado, una nueva vida basada en la autenticidad. El proceso de superación y aprendizaje fue intenso. Aprendí a valorar la importancia de la honestidad, la aceptación de uno mismo y el respeto a los demás. Aprendí que el verdadero amor se basa en la verdad, en la autenticidad, en la confianza. Y sobre todo, aprendí a quererme a mí mismo, a valorar mi identidad, por encima de cualquier juicio externo. Mi camino recién comienza. Este nuevo comienzo no está exento de desafíos. Aún existen miradas juzgadoras, susurros en los pasillos, comentarios hirientes que me recuerdan la fragilidad de la situación. Pero ahora, con el apoyo de Liam, y con una mayor confianza en mí mismo, me siento preparado para enfrentarlos. Puedo decir que este es un nuevo comienzo, un nuevo capítulo en mi vida, un comienzo que no quiero que termine. El silbato final del partido resonó, pero el verdadero juego, mi juego personal, recién comenzaba. El campo de fútbol se quedó atrás, pero el viaje hacia mi propia aceptación, hacia mi propia verdad, continuaba. Ya no era solo un chico que ocultaba su identidad, sino un chico que la abrazaba, que la celebraba. La cancha había sido el escenario de una batalla, pero la victoria real se conseguía fuera de ella. Con Liam a mi lado, el camino se hacía más fácil. Su amor, su aceptación incondicional, fueron mi mayor apoyo. No se trataba solo de una amistad, sino de algo más profundo, más verdadero. Habíamos construido algo sólido, basado en la confianza, en la honestidad, en el respeto mutuo, algo que trascendía el deporte, la popularidad, la aceptación social. La aceptación de mi identidad fue un proceso gradual, un aprendizaje constante. Hubo momentos de duda, de miedo, de inseguridad, pero con cada paso, con cada victoria personal, mi confianza crecía. Había aprendido a quererme a mí mismo, a valorarme, a aceptar mis fortalezas y mis debilidades. Este proceso de autodescubrimiento fue transformador, me hizo una persona más segura, más auténtica. El valor del amor propio es inmenso. Es la base sobre la que se construye la felicidad, la confianza en uno mismo y las relaciones sanas. He aprendido que el amor verdadero empieza por uno mismo, que el respeto y la aceptación de los demás solo llegan después de habernos aceptado y querido nosotros primero. Esta experiencia me ha enseñado la importancia fundamental del amor propio. Más allá del campo, la vida me espera con nuevos desafíos, nuevas oportunidades, nuevas aventuras. Y lo haré con la convicción de quien se conoce a sí mismo, de quien se ama a sí mismo, de quien abraza su verdad. ¿Quieres saber qué me depara el futuro? Suscríbete para seguir esta historia y descubrirlo conmigo.